Posesivos en náhuatl. El náhuatl es un idioma aglutinante, es decir, hay muchos elementos que se van aglutinando o pegando en una sola palabra, dejando una palabra enorme, pero con mucho contexto. Y los posesivos son uno de esos elementos que se agregan, y se agregan al principio del objeto o sustantivo. Vamos a usar de ejemplo la palabra cali, que significa casa. No significa mío. Mo significa tuyo. Y significa suyo, de él o ella. To significa nuestro. Amo significa de ustedes. In significa de ellas. Pero para poseer un objeto hay que eliminar una parte de la palabra. Todas las palabras que terminan en tl, en tl, tli, li, in, itl, vamos a quitar esa parte dejando solo la raíz. Por ejemplo, cali termina en li, así que eliminamos li y queda nocal, mi casa, mocal, tu casa, ical, su casa de él o ella, tocal, nuestra casa, amocal, su casa de ustedes, incal, su casa de ellos. Sígueme para aprender idiomas.